vendía encendedores, piedras para encendedores, le vendía a los soldados pañuelitos con recuerdo de Melilla y recuerdo de África, y ellos se lo llevaban como un recuerdo. Hasta llegamos a vender sacarina porque estaba prohibida en España. De la comunidad de los judíos, ¿no? Hay muchos industriales en todos los campos de la economía y comerciantes, por supuesto, que no faltan allí. Y muchos de los que habían emigrado en los años de entre 50 y 60 a Israel volvieron al país y hoy en día son gente muy pudiente. En este momento se calcula como la comunidad de Venezuela entre 20 y 25 mil judíos, todos en buen estado económico. Al lugar de novia galana, al lugar de novia galana. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. Novia que te vea, así te vea novio, Arús, Arís. Bendiciones que dichas en ladino, en jaquetía o en árabe expresan la importancia capital que tiene el matrimonio para los judíos. La boda es el acontecimiento que mayores cantos y poemas ha merecido en nuestra tradición, porque es la unión de dos seres para perpetuar la existencia del pueblo de Israel. Los judíos se casaban un poco de tiempo antes de mi juventud, cuando yo era niña, por conveniencia, se arreglaban los matrimonios, pero también había matrimonios de amor. Entonces, cuando ocurría eso, pues el noviazgo duraba alrededor de 1 o 2 años, y al cabo de ese tiempo, pues se acordaba celebrar la boda. Se hacían apalabramientos antes de casarse, quiere decir que se comprometían los novios, y bueno, y duraba hasta la fecha que se fijaba el matrimonio. Se realizaban generalmente en las casas, en las casas de habitación de uno, porque las sinagogas no estaban preparadas para eso. El novio pagaba la boda. La mujer acostumbraban darle una dota al novio, pero no era obligatorio, que quería, ¿no? Si el novio exigía, porque si el novio no exigía nada, se casaban normalmente y ya no había problema. La novia pues tenía la obligación de hacer un ajuar y llevar eso a su casa. La ropa interior, la de cama, la ropa para el marido interior, los manteles, todo eso lo llevaba la novia. Y una cosa también que llevaba la novia era el colchón. La berberisca se hacía la fecha, un día anterior o 2 días anteriores, un día anterior a la fecha de la boda. Se hacía una noche, la sacaban de la casa, la rojeaban, porque se llevaba con canciones, con farolas, por las calles. No era una cosa dentro de un hogar encerrado, sino que por la calle, de la casa de la novia hasta la casa del novio. Esa noche la novia dormía en casa del novio. Claro, siempre iba la mamá acompañando a la novia para que el novio no hiciera ninguna trastada. La boda berberisca creo, que tenía su origen en la costumbre de los judíos, de los primeros judíos que llegaron de España a Marruecos y hacían la ropa de acuerdo con la época, porque en 1492 parece ser que las castellanas se vestían con ropas de terciopelo, con dorados, para celebrar bodas. Los matrimonios eran una cosa, se hacía, vamos a decir, los domingos normalmente, de día. No es como aquí, como se hacen los matrimonios con tanto lujo, tanto gaste. Ahí era más austero. Salían, vamos a decir, en carroza para dar una vuelta por la ciudad. Los novios y los invitados eran 10, 12 carrozas. Los matrimonios realmente había de todo. Había arreglados por casamenteros, había por amor, había por conveniencia. Mis hermanas sí dieron una dote porque esto ayudaba siempre para establecer el hogar, comprar algunos de los muebles, pero había por supuesto en la clase rica
que gente que daban una dote muy elevadas. Sí, supongo que la mayoría de los matrimonios en aquel entonces, pues estamos hablando entre los años 30 y 45, eran matrimonios que se arreglaban en la mayoría de los casos. Se daba dote, esto existía. Y tan es así que hay muchas canciones sefaraditas. Hay una que, veréis venir novia entrar en la casa. Trae 12 shalvares, uno para cada noche, algo por el estilo. Lo cantaba mi mamá y lo cantaba. Me acuerdo que cuando yo me comprometí con mi mujer, lo cantaron. Sí, habían matrimonios arreglados, pero yo creo que la mayoría salían de la calle Generalísimo, que era la calle donde paseaba todo el mundo para arriba y para abajo y para abajo y para arriba, hasta que caíamos rendidos. Y allí conocían la mayoría de los muchachos y las muchachas. La dote era muy obligatoria, muy exigente, pero sin embargo llegaban siempre a un acuerdo y se hacían los matrimonios muy felices, muy, muy felices. En momento de boda, algunos cantares muy bellos que solían cantar, eso sí. Y bueno, empezaba la boda con la tufera, que el novio mandaba a casa de la novia una bandeja con sus baiquías y con peladillas y con dulces, bueno. Y venía la familia del novio a la casa de la novia a traer la bandeja y muchos hacían un regalo, cada uno lo que quería hacer o las costumbres que tenía. Claro, porque todo eran costumbres. Claro. La bargualá, la verdad que no la daba mal, pero yo ahora mismo no me comprometo a darla tú. Porque no sería darla bien. Cada vez, cada momento era la bargualá, eso era lo más bello de entraba la suegra, la guargualá, llegaba el novio, la guargualá, llegaba la tía, bueno, todo eran guargualás. Habían matrimonios por amor, había matrimonios por interés, había matrimonios por respetar la opinión de los padres, que fulano para fulana. Entonces era una época donde se respetaban mucho las ideas de los padres, se obedecía mucho. Había la noche de baño también, que era muy importante y obligatorio, que la novia iba al baño con la madrina y algunos invitados, hacían como una pequeña cena y de ahí pasan al día de la boda, que podía ser miércoles o domingo. Podía ser al mediodía o podía ser generalmente de tarde, a las 3, las 4 de la tarde. Normalmente las bodas se hacían en la sinagoga Naón. La berberisca se hacía el jueves anterior a la boda, que también se vestía de berberisca, llegaba la hebra, rezaban y, bueno, meldaban, diremos, y se hacía una cena. Fulano tiene un hijo y fulano tiene una hija. Vamos a ver si podemos hacer shidduch. Yo creo que había una mujer y 2 hombres que hablaban con ambas partes, hablaban con ellos, decidían cómo hacer, cuánto hay que dar, que no hay. Allá en aquellos tiempos ayudan mucho al muchacho para que pueda arreglarse. Teníamos allá un moadón, como club, moadón. Nos encontramos todos los muchachos y las muchachas allá y bailamos a Banaguila y toda esta cosa. Los judíos, esos ponían en la ketubá, se pone una suma. Sí, pero se ponía una ficticia. Ficticia, lo sé, pero algunos que todavía estaban vestidos en roja y todo eso, porque había muchos judíos que se quedaron vestidos en roja con esa negra, la shishia negra, porque la diferencia entre el judío y el musulmán era uno la shishia negra y el otro colorada. Porque para nosotros los judíos se les da dota a las hijas
porque no les toca herencia. Como la herencia es para los hombres, entonces los padres les dan dote a la hija, muchas veces sin amor, por convenio. Había casamenteros que hacían matrimonios. Las bodas de ayer eran sencillas. Nunca se podía hacer una boda en sábado a la noche, porque era pecado, desde el sábado a la noche. Las bodas se hacían o miércoles la noche o el domingo la tarde. Y lo más era el domingo, pocas eran el miércoles. La ceremonia muy bonita, mas después de la ceremonia, al salir a todo el mundo le daban una bombonera en la mano, y después los familiares, poca gente hacían un poco de alguna fiestecita, pero lo más era cena. Los familiares tenían, o en alguna casa tenían su cena, o en algún restaurante. Era todo por casamentera. En mi tiempo, no. En mi tiempo no, yo tenía muchos procedientes que venían a la casa a pedir la mano de mi mamá. Yo decía a mi mamá, mira, yo cuando me va a casar, lo voy a buscar yo al novio. Los matrimonios eran así. Se conoce la muchacha, había una mujer o un hombre que hace el bazar, ¿no? Entre ellos. Esta muchacha voy a salir con ella, sale con ella un mes y medio, no cada día, y después ya se entienden y, ¿cómo se llama? Y se casan. La muchacha que tenía que pagar dote porque según la halajá nuestra, la mujer no tiene derecho como el hombre, pero el papá lo adelanta el dinero para que el marido puede trabajar y mantener y tener su negocio. No, generalmente los matrimonios era, mira, me gusta tu hija para mi hijo. Así le pasó a mi mamá. Mi mamá tenía un medio noviecito, pero se casó con el hombre que le gustó a mi abuelo. Porque él creía mucho en mi papá y lo adoptó y cosas así. Y le dijo, te voy a dar a mi hija Perla. Y entonces mamá, por supuesto, claro, que sí. Sí, entonces se casó con él un poquito a regañadientes. Pero te puedo asegurar que no existe en el mundo un hombre que quisiera tanto a una mujer y una mujer que estuviera tan mimada como mi mamá. הנוח לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. Il est donc urgent que les Israélites de l'Occident relèvent leurs frères d'Orient. Il est naturel que nous nous intéressions à nos coreligionnaires partout, par cela même que nous avons eu en commun nos souffrances depuis 1800 ans. L'alliance que nous avons formée sera l'instrument de vos libéralités. Elle sait les moyens d'employer, de féconder vos sacrifices. L'œuvre des écoles ne dédaigne pas les plus petites offrandes. Elle s'adresse au judaïsme tout entier, et c'est au judaïsme tout entier de répondre. Al día siguiente del Yom Kippur de 1851, la crema innata del judaísmo francés, en el que destacaban los nombres de Adolphe Crémier, Kenneth Barter, Eugène Manuel, Narcisse Levin, Saint Paul, fundó la Alianza Israelita Universal, la más grandiosa y trascendente obra erigida para la dignificación y elevación de los judíos por medio de la educación. El aporte más que generoso del barón Hirsch, unido al de otros filántropos de la época, hizo posible que a partir de 1862 las escuelas de la Alianza Israelita Universal se extendieran primero por todo Marruecos, luego Túnez, Grecia, Turquía, Palestina, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Siria, Líbano, Egipto, Irán e Irak. Decenas de miles de judíos de estos países durante varias generaciones ingresaron a la modernidad y a la emancipación a partir del conocimiento. La Alianza era un colegio que habían hecho los franceses
A principio, para que los judíos fueran a estudiar, solían pagar a cada niño porque los padres no los dejaban estudiar. Hasta los 6 años que se empezaba el colegio, que la mayoría íbamos a la Alianza Israelita Universal. Que cuando terminaban la alianza, algunos nos fuimos a hacer el bachiller. Y el mismo director del colegio católico iba a preguntar a los papás de las niñas que qué enseñanza había en la alianza, que tan bien preparados iban a los colegios. Había el colegio hebreo, que se llamaba la Alianza Israelita. Hebreo lo aprendían los muchachos únicamente en el colegio en la Alianza Israelita. La Alianza Universal, que era la escuela principal. Y después empezaron a venir los que hicieron mucho para los judíos, los pobres, los Lubavitch. Y había el colegio Alianza Israelita. Esto, un colegio grandísimo, esto. Los demás ya íbamos a la escuela, aprendíamos francés y español al mismo tiempo en el colegio de la Alianza Israelita, que era la que más alumnos tenía, pero donde se aprendía francés solamente era en la escuela de la Alianza Israelita y en una escuela francesa que la pagaba el Estado francés. Era gratuita, la escuela de la Alianza era gratuita y había un patronato militar donde podían estudiar judíos bachillerato. Salónica es una ciudad, no es un pueblo, es la capital de la Macedonia. Allá hay universidades, las mejores universidades. Había la Alianza, que era la escuela francesa. Quien quería ir a estudiar ahí, todo el mundo se iba a estudiar en las escuelas el griego. Ahora, que no quería estudiar griego, se iba a la escuela Alianza, que es una escuela francesa que había allá. Lo primero que me enseñó mi padre fue el hebreo. A sus hijos los mandaba a un profesor, Isaac Ben Saken, que en paz descanse, pero que era muy rudo, porque tenía una varilla muy larga y cuando nos descuidábamos nos pegaba. Y allí yo aprendí el hebreo perfectamente. Ahora, ¿por qué nosotros como Tetuán no tuvimos a la famosa escuela que ellos tenían allá, que estaba subvencionada por París, que era la Alianza Israelí? Ellos vinieron a Melilla a fundarla, pero los españoles se negaron porque dijeron, esto es español y esa asociación es francesa. Después, afortunadamente, se fundó Talmud Torah. Se llama Talmud Torah, como lo tenemos aquí, que yo trabajo para allá. Había Talmud Torah para niñas y Talmud Torah para niños. Había como 4, 2 en un sitio y 2 en otro sitio. Aparte que había una casa muy grande de huérfanos, que allá también estudian, allá duermen y allá comían y todo. Y también lo maneja ¿cómo se llama? La junta directiva de la comunidad. Una también en Tanta, que era una ciudad en el medio del delta de Egipto, donde había, digamos, como 6 o 8 mil hebreos, pero ellos enviaban a sus hijos a estudiar en los colegios comunitarios en el Cairo, a menos que lo mandaban a colegios privados en la ciudad misma. Yo estudié en colegio público y creo que una gran cantidad de los muchachos judíos de Sofía estudiaban en colegio público, pero había un pequeño grupo que estudiaba en el colegio judío. En Turquía la comunidad judía está bien adelantada de manera en idiomas, por ejemplo, en educación, en todo. Cada judío de Turquía habla 3 o 4 idiomas. Fue con José, este novio mío, que aprendí a leer y escribir. Las mujeres no estudiaban. Había los protestantes que tenían un colegio para los judíos, porque ellos querían atraer a los judíos a protestantes. Yo me inscribí, estuve, cuando abuelo escuchó esto, me sacó.
No quiero que estudies allá, porque y que van a cambiarme. Moisés salió de Mizraim, huyendo del rey Paró. הישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרה אף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את גאולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר השם נותן לכם. Pero un día, la ilusión de que aquellas calles que conocieron las pisadas de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos eran y serían para siempre sus calles terminó. El final fue para algunos el odio genocida del nazismo, para otros el nacionalismo árabe azuzado por los intereses geopolíticos de grandes potencias a raíz de la creación del Estado de Israel. También la pasión sionista, que desde la profundidad de las creencias religiosas o de la ideología liberadora llamaba al reencuentro con Jerusalén. En otros casos, el legítimo deseo de hacer la América, y para muchos simplemente el miedo, sentimiento que para los judíos se ha transformado en marca indeleble, derivada de su milenaria historia de persecuciones, matanzas y destierros. Yo cuando comenzó la guerra tenía 16 años, en el 39. Entonces mi hermana quería llevarnos a todos a la Siria y empezó por mí, a tomarme a mí primero, y poco a poco se llevó a toda la familia allá. Y el día que se declaró la guerra, yo estaba lista para irme en la Siria. Entonces mi mamá dijo, yo no te mando, yo no sé, es guerra. Iba a hacer 8 días yo para llegar de Salónica a Siria. Iba a hacer 8 días, yo no te mando en medio de mar, yo no sé lo que pasa. Vamos a ver qué va a pasar primero, no. Me detuve y no me fui. Y esto fue después la guerra, muchas cosas. Primero tiempo los alemanes no nos tocaron mucho. No nos tocaron, nos dejaron tranquilos a los hebreos, no nos tocaron mucho. Mas después de un año, ya sí, después de un año ya nos metieron las concardias, nos encerraron en guetos. Estábamos en guetos, no podíamos circular en todo Salónica, no nos permitían entrar en un cine, ni en un restaurante, ni en un sitio público no nos permitían entrar. Estábamos todos en guetos. Yo estuve a Auschwitz, Birkenau, y después me llevaron cuando entraron los alemanes, cuando entraron los rusos que ocuparon Polonia, entonces me tomaron, me llevaron en Alemania, en Bergen-Belsen. Estuve en Bergen-Belsen. Allá me liberé. Los ingleses, cuando se terminó la guerra por completo, allá me liberé. Yo estuve cerca de 3 años por allá. Yo sabía que tengo una hermana, es todo lo que me quedaba, porque ya sabía que todos me los mataron, ¿no? Porque a mi hermana la vi morir. Me la mataron delante de mi ojo. A una hermana más pequeña que yo. Y mi mamá, mi papá, todos, mi familia, mis abuelas, todos, mis tíos, tías, todos estaban muertos. Yo sabía que estaba sola. Pero tampoco me podía ir a la Siria, en un sitio que no conozco. Ni conozco, ni nada. Entonces me volví a Grecia. El primer día me encontré con Raúl, mi marido. Lo vi. Ni él me conoció a mí, ni yo lo conocí. De la voz nos conocimos, porque él estaba muy delgado. Y yo, de las medicinas que me dieron al final, daban las medicinas, para estar anormales, yo me había engordado tanto, era una hinchazón. Yo, al final, no sé qué nos dieron, nos hicimos todos como un... Yo no pasaba por una puerta, debía pasar de lado, tan gorda así. Naturalmente, Raúl me conocía de regadita, no me conoció. Y él lo conocía bien, él estaba muy delgado, tampoco lo conoció. Bueno, nos conocimos, ¿no? Y a él ya empezó del primer día a se ocupar de mí, ¿no? Se ocupó de mí. Y después pasó, yo llegué allá
el final de septiembre del 45, llegué a Salónica. Ya el 20 de enero ya me casé con Raúl. Bueno, yo todavía la tengo aquí adentro. Ahí me crecí, después me quise ir de allá, yo me quise ir de allá porque tenía muchos recuerdos. Pasaba por una calle, ay, aquí vivía mi tío, aquí era el negocio de tal, del otro. En el 41, cuando entraron los alemanes, allá el bombardamiento que hicieron a Skopje, allá mismo ya llegaron, era un domingo, me acuerdo, estábamos nosotros paseando en el parque, jugando por allá, a media mañana empezaron los aviones, ahí empezaron a bombardear. En este bombardamiento han perdido alguna gente de los nuestros, de los judíos, también han caído en esto. Entonces ya tuvimos restricciones de movimiento, empezaron las restricciones en el comercio, en el movimiento. Vinieron los búlgaros allá a ocupar esto porque los alemanes les dieron a los búlgaros como aliados de ellos que eran, les dieron. Pero los búlgaros no se han portado tan mal con nosotros, han sido bastante benignos. Pero las leyes que imponían los alemanes, esto eran ya cosas que uno no podía tener negocio, no podía hacer nada, teníamos que llevar el Maguen David amarillo en la solapa. Nunca hemos creído que va a llegar el momento que se van a deportar a todos los judíos en el campo. El primer campo de concentración lo hicieron en Yugoslavia, en Croacia. Entonces los italianos, gracias a Dios que fueron ellos los que vinieron a buscarnos, se miran uno al otro y dicen, ¿qué hacemos con él? Y bueno, lo dejamos para mañana, pasado mañana, no hay apuro. Y eso nos salvó. El resto de la familia se los llevaron a todos. El 11 de marzo habían recogido a todos, viejos, jóvenes, enfermos, no enfermos, y los llevaron en unos galpones del gobierno que había en Skopje, que lo llamamos monopolio. Ahora, ¿por qué emigramos los judíos? Entonces vino el movimiento y allí cayeron lo menos 10 judíos, pero no por judíos primero, sino por comunistas, por socialistas. Fui detenido y condenado a muerte. Y me salvé porque mis padres se la pasaron llorando toda la noche frente al jefe de la falange. Y le dijo, no me vas a quitar a mi hijo, porque ese señor le debía favores a mi padre. Y entonces nos libramos 2 muchachos. Eran 19 y los 17 los raparon. Les daban el famoso paseo. Te digo la verdad, en Melilla yo vivía muy bien, pero no tenía nada. La salida que era fuerte era en 1920, 18, después de la Primera Guerra Mundial. Porque ya la gente se pusieron muy pobres, la mayoría, y no tenían de dónde ir, pero la comunidad lo ayudaba para que viajaban en los barcos, ¿no? Van a, ¿cómo se llama?, a Francia, ¿cómo se llama?, el puerto, y de Marsella van a México, Nueva York, y ahora nuestra salida nuestra era en 1947, cuando empezó la guerra con Israel. Había como 12.000 hebreos, pero la ciudad era casi 500.000, 600.000. Nos ven, pero no como antes. Antes éramos el 42% de la población. Y allá empezaron a matarnos en el año 47-48, quemaron nuestra sinagoga, que lo hizo abuelo mío, la sinagoga Silvera. No matamos ninguno, pero a matarnos mal. Nosotros fuimos para la playa porque como no había colegio, cuando regresamos encontramos un sobre. Era que abuelo nos mandó la visa y dinero para venir para acá. Pero allá estalló la guerra. Nosotros vivíamos en todo el frente, la montaña estaba aquí, ¿no? Era viernes, ellos van a la mezquita, ¿no? Y de repente le pidieron a los ingleses que les diera permiso para hacer una manifestación.
Pero ellos querían de noche, pero los ingleses se equivocaron, se las dieron para el día. Entonces esto fue la salvación de los judíos. Pero vino una rusa que vivía cerca, tenía